Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Bienvenidos al estudio de los días jueves. Como ya saben, estamos estudiando panorámicamente, libro por libro. Solamente estamos dándole una embarrada a cada uno de los libros con dos propósitos. El primero, que usted tenga una noción de lo que trata cada libro, pero también con el propósito de sembrar en usted la cosquilla, el interés para poder dar lectura a estos libros valiosos, los cuales muchas veces menospreciamos porque son del Antiguo Testamento, porque son un poquito tediosos, difíciles. Pero debemos recordar algo, hermanos: la madurez cristiana se da a partir del contacto que tenemos con la palabra de Dios. No a través de la doctrina que comprendemos, sino a través de una relación con la palabra de Dios, con el verbo de Dios, que es el mismo Cristo en las Escrituras. Por eso les animamos a que no desperdicien el tiempo, o sea, aprovechen los días que nos quedan aquí para conocer más de Dios. Pablo por ahí dice en Efesios 4, no lo busquen, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos es una expresión que alude al hecho de que este mundo y nuestra vida se conduce cada día más y más a lo que no es agradable: la vejez, el dolor, la enfermedad. Miren, tenemos muchos hermanos que están pasando por situaciones difíciles, y yo les aseguro que ellos o nosotros, si estuviésemos en esa situación, estaríamos valorando muchísimo nuestra salud, el tiempo, nuestra visión, el tacto, el gusto, nuestro olfato. Todo lo que respira, como dice el Salmo, debe alabar al Señor. Si usted no tiene el hábito de leer la Biblia y solamente escucha de la Biblia lo que se dice el jueves, el domingo, alguna película, algún sermón en el internet, usted está estancado espiritualmente. Porque la madurez espiritual se da a partir del contacto que tenemos con el verbo de Dios en su palabra. Entonces, nuestra vida no va a cambiar, ni va a ser transformada por arte de magia o por la idea popular de que oremos por la situación, si la persona de manera individual no tiene una relación con el verbo de Dios. Acuérdense lo que dice Hebreos: pero la madurez es para aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Los que por el uso, y en el contexto habla de los primeros rudimentos de las palabras de Dios, ¿se acuerdan? Entonces, Pablo hace mucho hincapié: ya no beban leche, es necesario que coman el alimento sólido. Deseen como recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es lo que queremos: sembrar ese interés, propiciar esa cosquilla, esa hambre por conocer más de Dios y de su palabra. Y bueno, estamos en un libro conocido en el cristianismo como el libro de los jueces. El libro de los jueces es un libro que nos habla probablemente de la etapa más oscura y corrupta del pueblo de Israel. Es un libro donde destacan dos aspectos: la autoridad y el libertinaje. Porque estas dos cuestiones que acabo de mencionar, la autoridad y el libertinaje, en el ser humano siempre han sido un problema, siempre han sido un extremo nocivo muchas veces. Por una parte, el hecho de que al ser humano no le gusta tener autoridad. ¿O a quién le gusta la autoridad? A nosotros no nos gusta la autoridad. Batallamos con eso. Solamente cuando estamos en una
situación espiritualmente estable, nos sometemos a Cristo, amamos obedecerle, nos subordinamos a Él, pero por naturaleza el ser humano es insubordinado, porque interpretamos que la sumisión es servilismo, es esclavitud. Y por otra parte también, cuando hay una autoridad en nuestras vidas, puede ser nuestro esposo, en el caso de las hermanas, nuestros padres, en el caso de los hijos, los pastores y diáconos en la vida de una iglesia. Regularmente en el ser humano se activan mecanismos de defensa en contra de la autoridad. Y en el libro de los Jueces vamos a encontrar eso, cómo la autoridad es menospreciada, cómo el dominio de Dios es tirado a un lado. Pero también es importante destacar que el ser humano, cuando ejerce autoridad, lo hace de una manera incorrecta también, porque somos imperfectos y muchas veces la autoridad la ejercemos como una dictadura. Lo vemos en los diferentes reinos que han existido en la humanidad, lo vemos en el matrimonio, en el hogar, en la iglesia, a través de los pastores. Bueno, el libro de los Jueces es un libro que destaca por versículos enfáticos. 2 frases se repiten que nos ayudan a entender la naturaleza de lo que ocurría en aquella época. Los judíos ya entraron a la tierra de Canaán por mano de Josué, pero Josué ha muerto y ahora Dios va a tratar con el pueblo de tal forma que se van a levantar diferentes jueces, libertadores o gobernadores que van a darle victorias al pueblo, pero también vamos a darnos cuenta que una vez que muere esa autoridad, llámese Sansón, Gedeón, Débora, como sea, el pueblo se destrampa por completo, abandonan a Dios y empiezan a sufrir los estragos de sus malas decisiones. Bueno, los 2 versículos que acabo de mencionar son Jueces 17:6. Esta es la expresión que tal vez hace famoso a este libro por su contenido. Jueces 17:6 nos dice lo siguiente. Lo vamos a leer en voz alta, ¿sale? Todos juntos en voz alta. Jueces 17:6. Dice así, juntos. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, en este versículo se destacan los aspectos relevantes del libro. En aquellos días aún no estaba instaurada la monarquía. Acuérdense que la monarquía inicia con el rey Saúl y termina precisamente con la deportación a Babilonia. Bueno, esta etapa no es una etapa de monarquía. En ese tiempo aún los judíos no tenían reyes, no tenían rey. Pero yo pregunto, ¿de veras no tenían rey? ¿Verdad que sí? ¿Quién? Dios. Bueno, pero desde un punto de vista, ellos, y el libro nos dice, no tenían rey, o no lo consideraban a Dios como autoridad, al final de cuentas. ¿Y cuál es la consecuencia de no tener rey, de no tener una autoridad en nuestras vidas? Mire, ¿qué sería de los hijos sin los padres? ¿Qué sería de las esposas sin los esposos? ¿Qué sería de las iglesias sin las autoridades bíblicas? ¿Qué sería de nuestra nación sin un gobierno? Bueno, ahí sí podríamos decir, tal vez funcionarían mejor las cosas, ¿no? Bueno, pero regularmente, como dice el texto, la consecuencia es que cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que es bueno desde mi óptica, desde mi perspectiva. Ahora, esto es muy útil para el cristianismo de nuestros días porque parece que estamos en lo mismo, ¿verdad? Aunque decimos que Jesús es el Rey de Reyes, pareciera que el cristianismo no tiene rey y el cristianismo hace lo que bien le parece. Pareciera que no tenemos palabra de Dios, que no tenemos alguien que nos gobierne.
Y de hecho así termina el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Repite la misma expresión. Todos juntos vamos a leer. Capítulo 21, versículo 25. ¿Lo tenemos en nuestras Biblias? Lo vamos a leer todos en voz alta. Lo tenemos en pantalla. Dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Les decía que esta es una réplica de lo que vivimos hoy en el cristianismo, en lo que se conoce como la era de la apostasía, que inició a finales del primer siglo y que se extiende hasta nuestras fechas. Pareciera que no tenemos rey y que cada quien hace bien lo que le parece. Me preguntaban unas personas, y me preguntan constantemente, y me hacen la pregunta: hermano, quisiéramos preguntarle, en la iglesia, ¿cómo se gobierna? ¿Por el gobierno de un pastor? ¿Por el gobierno de muchos pastores? ¿O es un gobierno congregacional? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de las tres? ¿Congregacional? ¿Un pastor? ¿O muchos pastores? ¿Cuál es el gobierno de nuestra iglesia? ¿O cuál debería ser el gobierno de la iglesia? Ninguna de las tres, ¿verdad? El gobierno de la iglesia es una teocracia, donde el Nuevo Testamento enfatiza constantemente que la cabeza es Cristo y que Dios debe gobernarnos. Ahora, ¿hay autoridades? Sí, pastores, diáconos, pero no son gobernadores. Cuidadores es la expresión que usa Pablo, que gobiernen bien su casa, ¿verdad? Ahí sí, pero en la iglesia deben cuidar bien a cada uno de aquellos que está pasando por alguna necesidad espiritual o física. Bueno, entonces digo esto porque sí tenemos rey, y nuestro rey es Jesús, es Dios en la persona de Cristo. Y cuando nos olvidamos de que estamos viviendo en el reino y que tenemos un Dios que nos gobierna y que anhela reinar sobre nuestras vidas, regularmente hacemos lo que bien nos parece. Y eso pasa cuando nos olvidamos de ese principio de que hay rey. A veces en las juntas de membresía que son famosas en el mundo eclesiástico, la gente dice: a ver, pues nos vamos por votación, levanten la mano, ¿no? Ahí todos levantan la mano, pues lo que dijo la mayoría, eso se va a hacer. ¿Quién es el rey ahí? El pueblo, no es Dios. Bueno, lo que diga el pastor, ¿quién es el rey ahí? El pastor, lamentablemente. Debemos recordar que tenemos rey, y su reino se gobierna a través de su palabra. Dejando eso en claro, debemos recordar que la época de los jueces era una época tremenda, espantosa. Por eso vamos a encontrar a un violador, por eso vamos a encontrar a un hombre de Dios de ojo alegre llamado Sansón, por eso vamos a encontrar que a cualquiera lo hacían sacerdote, por eso vamos a encontrar que la idolatría proliferaba muchísimo en esa época, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y por eso vamos a encontrar que hasta una mujer llegó a ser utilizada por Dios, porque Dios quiso levantar a un hombre llamado Barak, y Barak dijo: no, mejor tú ve conmigo, ¿no? Y entonces Dios, a través de las circunstancias y a pesar del libertinaje, llegó a usar a muchas personas. Eso nos habla de la providencia divina. Pero el libro de Jueces no es un modelo a seguir, ¿se entiende? No vayan a salir por ahí: es que Débora era pastora y profetiza. Entonces debemos tener pastoras y profetizas. Recordemos que estamos en un contexto donde cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? ¿Queda claro eso? Vamos a entrar en materia con este libro. Bueno, el nombre del libro ya no es igual que los primeros libros. Recordemos que los primeros libros de la Biblia, o de la Torah, o del Tanaj, se le dan los nombres a partir de la primera expresión o el primer nombre o frase que aparece en el libro. Aquí ya no. Aquí ya el nombre de este libro, Jueces, para el cristianismo y para el mundo griego, es el mismo para el mundo hebreo.
Softim, que significa lo mismo, jueces. Se puede traducir como libertadores, jueces, gobernadores. Por cierto, debo mencionar que en el libro de Jueces se mencionan a 12 jueces, ¿sale? Ya no los tendremos que aprender tal vez de memoria cuando le demos lectura. Algunos agregan 14, agregando al sacerdote Elí y al profeta Samuel. Samuel fue el último juez. Incluso yo agregaría otros 2, el primer juez de Israel, que fue Moisés, y el segundo, que fue Josué. Podríamos decir que en total fueron 16. Pero Jueces solamente nos habla de 12, ¿sale? Tal vez el más famoso es Sansón, pero hay muchos personajes que vale la pena examinar. Bueno, este periodo duró aproximadamente unos 450 años, según el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es quien dice en Hechos 13, verso 17 al 20, lo vamos a buscar, cuánto es que duró aproximadamente este periodo de jueces, ¿sale? Recordemos que la historia de la redención ha mutado, ha ido cambiando a través del tiempo. Lo primero que encontramos en la historia de la redención o del pueblo de Dios es una etapa de patriarcas, ¿se acuerdan? Los patriarcas que abarcan desde Abraham hasta las 12 tribus de Israel. Después de los patriarcas, inicia una nueva etapa con Moisés. Esa es la etapa que se conoce como la época de los jueces, porque se acuerdan que Moisés, precisamente, ¿qué hacía? Durante todo el día se la pasaba juzgando a Israel. Bueno, empieza un periodo llamado el periodo de los jueces o los caudillos. No eran reyes, pero sí eran consejeros, especie de gobernadores, libertadores, carismáticos, por el hecho de que el Espíritu venía sobre ellos y les daba poder para trabajar y para obrar. Y después llega una etapa llamada la monarquía, o sea, empieza a haber reyes en Israel. Después viene una etapa de cautiverio. Después tenemos ya la llegada del Mesías y una etapa conocida como la etapa del cristianismo o la iglesia, que es la que estamos experimentando. Entonces la etapa de los jueces dura, según Pablo, aproximadamente 450 años. Vamos a dar lectura a Hechos 13, 17 al 20. Si ya lo tienen, síganme con su vista, por favor. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Aquí Pablo está predicándole a la gente de Antioquía de Pisidia y les dice lo siguiente: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Esa es la época de los patriarcas, ¿verdad? Y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Eso lo vimos en Josué, ¿verdad que sí? 20, todos juntos. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, la época de los jueces podemos poner en tela de juicio cuándo inicia. Podríamos decir que desde Moisés, podríamos decir que desde Otoniel tal vez, pero sí sabemos cuándo termina. Y termina con el profeta Samuel, que era profeta, sacerdote y juez, las 3 cosas. Samuel tanto era sacerdote como profeta y juez. Bueno, la fecha de la escritura de este libro se escribe aproximadamente durante la vida de Samuel, y la fecha aproximada es entre el 1050 al 1004 antes de Cristo aproximadamente, ¿sale? En consecuencia, el autor probable, tradicionalmente se ha dicho, es
Samuel, y probablemente otros contribuyeron en la escritura de este libro. Pero tradicionalmente en el judaísmo se ha explicado que el autor fue Samuel, aunque repito, algunos otros pudieron contribuir, no lo sabemos, son probabilidades nada más. Género literario. Bueno, el género literario de Jueces es narrativo histórico, y hemos explicado algo con respecto a los libros narrativos e históricos. Los libros narrativos e históricos nunca tienen como finalidad transmitirnos doctrina. Tienen como finalidad narrar, dar testimonio, presentar acontecimientos. De manera que debemos interpretar estos libros a la luz de los otros libros que son de naturaleza didáctica. ¿Se entiende? Por ejemplo, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos dice que los apóstoles colocaban las manos sobre las personas y recibían el Espíritu. Hechos es de índole histórica o didáctica. Histórica, narrativa, de testimonio. Es el testimonio de Lucas a Teófilo. Entonces vamos a Romanos o a Gálatas, que son didácticos, y ahí Dios nos explica que el Espíritu se recibe por medio de la fe en Cristo. Bueno, entonces debemos interpretar la narración a partir de los documentos didácticos, ¿sale? Repito esto porque yo he escuchado que se levantan pastoras, profetisas, a partir de leer Jueces por Débora, ¿no? O hay personas que han llegado a la conclusión de que podemos ser ministros adúlteros, coquetones, y que no importa porque Dios puede usarnos como lo hizo con Sansón, ¿se acuerdan? Bueno, debemos entender que no es la finalidad del libro eso. Nos está narrando cómo Dios obraba a pesar de las carencias, a pesar de que el pueblo hacía lo que bien le parecía, ¿se entiende? Entonces tenemos que partir doctrinalmente de los documentos didácticos y a la luz de ellos entender estos libros. Seguimos. ¿Cuál es el tema principal de Jueces? Bueno, esto yo lo he concluido a partir de la lectura que hice en la mañana del libro. Es el actuar de Dios ante la desobediencia y arrepentimiento de su pueblo. Primero vamos a explicar esa primera parte. ¿Cómo Dios actúa? ¿Cómo Dios trabaja? Primero quiero que ustedes me digan, ¿cuál es el proceder de Dios ante la desobediencia del hombre? ¿Qué hace Dios? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el proceder de Dios ante la desobediencia del ser humano? Bueno, la disciplina. Ok, ¿cómo aplica Dios esa disciplina? Abandonando. ¿Qué dice Romanos? Dios los entregó. ¿Qué dice Pablo? El tal sea entregado. Y en el libro de los Jueces se van a dar cuenta que cuando ellos abandonan a Dios, dice que Dios los entrega a las naciones vecinas, ¿se entiende? No que Dios se las envíe, no que Dios les capacite a los enemigos para destruir a Israel, sino que simplemente Dios se aleja, respeta su decisión, les deja de ministrar y en consecuencia ellos no pueden hacerle frente a nadie. Porque si tenían poder para vencer, era por la gracia divina, ¿se entiende? Y la otra pregunta sería, ¿cómo actúa Dios ante el arrepentimiento de su pueblo? O ante el arrepentimiento del ser humano. ¿Cómo actúa Dios? En misericordia, identificándose con la miseria del ser humano, manifestando su amor, su bondad, y con todos, no solamente con Israel, con los ninivitas, con los egipcios, con todos aquellos que tienen un corazón honesto y arrepentido. O sea que Dios siempre ha sido el mismo, un Dios que quiere dar misericordia y que solamente respeta la decisión del hombre, lo cual se traduce en destrucción muchas veces. Pero aquí el que cambia no es Dios. No es que Dios a veces está enojado y a veces está contento. No, más bien el que cambia es el hombre, ¿se entiende?
y el hombre se apropia de su destrucción o de la bondad de Dios a partir de cómo responde el hombre, no del cambio de Dios, porque Dios es inmutable. Pero por otra parte, en el tema principal también hemos dicho que en el libro hay una constante que se repite al menos 7 veces. ¿Cuál es la constante? Es bien sencillo. Esta constante que vamos a encontrar 7 veces en el libro de los Jueces tiene que ver con la manera de trabajar de Dios y el tema principal. Fíjense, lo primero que encontramos en la manera de trabajar de Dios en el libro de los Jueces es que el pueblo deja a Dios, ¿sale? En consecuencia, Dios los entrega a los pueblos vecinos. Después lo que encontramos es que el pueblo clama a Dios en arrepentimiento y Dios les responde en misericordia, librándolos a través de un juez, a través de un libertador, ¿sale? Quiero que veamos esa constante en síntesis, y usted puede llegar al rato a leer Jueces en su casa, solo son 21 capítulos, no está muy largo. Vean por ejemplo aquí en Jueces, capítulo 3, vamos a pensar en el primer juez de este libro que fue Otoniel, y aquí empiezan ya los nombres extraños, ¿no? O que al menos no tenemos muy ubicados. Otoniel. Bueno, dice el verso 7, 3:7. Y quiero que me digan ustedes si aparece esta constante en el pasaje. Capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. O sea, no es nada más que se hicieron guadalupanos o algo por el estilo, no. Ellos estaban fornicando, sacrificando a sus hijos, porque eso implicaba la idolatría en aquella época. Y por otra parte, también hay que señalar que estaban totalmente alejados de Dios, lo habían olvidado, lo habían abandonado. Ese es el primer aspecto. Versículo 8. Y la ira del Señor se encendió contra Israel. ¿Y cómo reacciona Dios en su ira? O sea, ¿qué es la ira de Dios? El abandono divino. Y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. ¿Qué hace Dios? Permite que sean vendidos como esclavos al rey de Mesopotamia y que les sirvan, que sufran. Simplemente Dios se ha apartado. Simplemente Dios los ha abandonado, ha respetado su decisión. ¿Es correcto eso o no? Simplemente ha respetado su decisión. Ellos decidieron dejarlo. 9. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Si se dan cuenta cómo el patrón es el mismo que teníamos en pantalla, abandonan a Dios, Dios los abandona, claman a Dios y Dios les da un libertador, les da un juez. Bueno, ese patrón al menos lo vamos a encontrar 7 veces en el libro de los Jueces, ¿sale? Pero la manera de trabajar de Dios, ¿sigue siendo la misma o no? Pues sí. A veces nos apartamos de Dios como hijos, ya somos hijos de Dios y nos apartamos tantito, y Dios respeta. No nos quita la salvación, porque la salvación es gratuita, es eterna, es segura, pero su protección muchas veces, hermanos, sí la llegamos a perder, Y muchas veces Dios nos entrega y permite que nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra vida empiece a destruirse por nuestra propia decisión. Y entonces clamamos a Dios, ¿y Dios nos responde o no? Y nos muestra otra vez al libertador. Sabemos que ese libertador es Jesús, y que estos jueces solamente eran una sombra de ese libertador perfecto que se estaba esperando, ¿sale? De ese juez amoroso, perfecto, pleno. Bueno, ya lo veremos después. Bueno, ese patrón se repite 7 veces. Ese es el tema principal, lo vamos a encontrar en todo el libro. Vamos a lo que sigue. ¿Cuál es el propósito de Jueces? Bueno, el propósito, digamos que es el siguiente, ¿no? Samuel escribe Jueces, o la mayor parte, y el propósito de Samuel
es darle a conocer a los israelitas contemporáneos, obviamente de Samuel, y a las generaciones futuras, la época sombría de los judíos que vivieron en esa época, en la época de los jueces, juntamente con las consecuencias de su pecado y la misericordia de Dios. O sea, el propósito es entender eso, precisamente, cómo Dios trabaja a pesar de la infidelidad del ser humano. Recordando lo que dice Pablo, que si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Ese es el propósito, hermanos. Que tal vez usted hoy aquí dice, pues sí, yo me he descargado un poquito, ¿no? O bastante. He cometido idolatría, adulterio, muchas cosas espantosas como la gente en la época de los jueces. Y estoy sufriendo los estragos de mi pecado. Pero si usted clama a Dios honestamente y le pide perdón y pide que Él lo libre del dolor que está experimentando, del sufrimiento que está viviendo, Dios lo puede hacer, porque es la manera de trabajar de Dios. ¿O no, hermanos? Pues sí. Ok, vamos a la estructura del libro. Esto es rapidito, no es complejo. La estructura del libro, lo primero que tenemos es una introducción general al periodo de los jueces, del capítulo 1 al capítulo 3, verso 6. Todo eso nos habla de una introducción al libro, ¿sale? Se nos habla de la muerte de Josué, por ejemplo. En el inciso A, los israelitas se establecen en Canaán. Inciso B, se nos da una síntesis histórica del periodo de los jueces. Número 2, después se nos habla de los diferentes jueces que tuvo Israel. Lo primero que tenemos es al juez Otoniel, a Samgar, el segundo. Al tercer juez es Débora, que fue profetisa, una mujer que juzgó a Israel. Ya lo comentábamos al principio, el por qué. Otro juez famoso fue Gedeón, Abimelech, Tola y Jair, Jefté, y después Ibsán, Abdón, Sansón, que es el más famoso, creo, ¿verdad? Es el que más conocemos. ¿Qué recuerdan de Sansón? Pues todo, ¿no? Un juez tremendo. Después tenemos por ahí unos apéndices. Bueno, inciso A, el sacerdote Micaía y los danitas. Esa historia está bien interesante, hermanos, porque se olvidan por completo de lo que dice Levítico, colocan un sacerdote como ellos quieren, en una casa de manera particular. También se habla en el inciso B de un levita y su concubina. Es una historia muy fea. ¿La han leído alguna vez? Muy sangrienta, porque la violan, ¿verdad? ¿Qué se acuerdan aparte? Y la cortan en 12 partes, y las partes las mandan a las 12 tribus de Israel para que se den cuenta de la atrocidad, y entonces se hace una guerra en contra de los benjamitas, me parece, ¿no? Sí, precisamente contra ellos, que fueron los que propiciaron esa atrocidad. Bueno, ese es el contenido de los jueces. Interesante, sí. Incluso desde la perspectiva negativa, podríamos decir que hasta por chisme, está interesante, ¿no? Está con cosquilla de saber qué pasó en esa época. Entonces llegue a leer Jueces, no pierde nada. Seguimos con lo más importante, temas teológicos. Bueno, aquí lo que hacemos es extraer la teología de este libro. ¿Qué doctrinas podemos extraer cristianamente hablando del libro de los jueces? Bueno, hay muchas, yo puse algunas principales. La teología sería una, porque nos enseña la manera de trabajar de Dios con su pueblo, ¿sale? Cómo Dios trabaja con su pueblo, y nosotros debemos aprender de eso también para saber cómo actuar en la congregación ante los hermanos que pueden actuar en acciones perversas, pecaminosas, contrarias a Dios. ¿Qué debemos hacer? Lo que Dios simplemente hace, ¿no? Respetar la decisión, dejar que Dios discipline, porque ya hemos dicho, no existe la disciplina de la iglesia, existe la disciplina del Señor, que es diferente. Nosotros no tenemos esa autoridad. Orar y esperar a que el hermano, la hermana que están fallando clamen a Dios, y entender que Dios sí es un Dios de misericordia.
Lo vemos, por ejemplo, con el fornicario de Corinto, ¿ah? Pecó, se apartó de Dios, la iglesia lo entregó, que Dios trate con él, se arrepintió, clamó a Dios y Dios lo perdonó, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Fue misericordioso o no? Pues sí. Entonces se nos habla en teología la manera de trabajar de Dios con su pueblo y con el ser humano en general, ¿no? Con respecto a la cristología, bueno, eso ya sería como que una mera conjetura, una intuición a partir de lo que conocemos, porque no hay textos cristológicos muy claros en Jueces, ¿eh? No es como Isaías, ¿no?, que nos habla de profecías cristológicas, o Génesis. Aquí simplemente esto surge a partir de una noción cristiana. En la cristología, pues sí podemos entender que Jueces nos deja con un vacío, como con un hueco en el estómago, porque sí nos quedamos con ganas de tener un libertador perfecto, no como Sansón. ¿Quién quisiera un libertador como Sansón? Sí, está bien fuerte, ¿no? Y hasta puede ser que sea galán, pero ¿de qué nos sirve eso si era una persona muy inestable, muy rebelde? Pues sí, había personas que libraron a Israel, pero con muchas carencias. Entonces nos deja la necesidad de un guía que nos prepara el camino para recibir a Cristo. O sea, este libro nos deja esa noción, esa necesidad, la necesidad de un guía que está preparando nuestro corazón para entender la necesidad de un líder. Ese líder, repito, no es el pastor, es Cristo, la cabeza de la iglesia, la cabeza de su pueblo. Eso en cuanto a cristología, hermanos, ¿sale? En cuanto a la nefmatología, algunos le llaman neumatología, pero está mal porque es un diptongo griego y se tiene que leer como nefmatología. Eso ya no importa porque ya se habla de neumáticos, neumatología y otras cosas, ¿no? Pero bueno, en teología le llamamos nefmatología. Y en cuanto al Espíritu de Dios, ¿qué es lo que encontramos en el libro de los Jueces? Que el Espíritu venía sobre los jueces, pero no en ellos. ¿Se entiende la diferencia? ¿El Espíritu está con nosotros o en nosotros, hermano? En nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, sobre todo aquí con los jueces, el Espíritu venía sobre ellos. O sea, estaba con ellos. Los capacitaba y les daba poder de manera externa, sin afectar su naturaleza. Nosotros, en el Nuevo Testamento, no estamos con el Espíritu o Él con nosotros. El Espíritu está en nosotros. Y no solamente nos ha dado poder, nos ha dado una nueva naturaleza, de tal forma que la simiente de Dios mora en nosotros. ¿Se entiende? Somos personas regeneradas en las cuales Dios mora. O sea, estamos entusiasmados. Esta palabra significa estamos llenos de Dios. Dios habita en nosotros, somos su templo. Pero ahí no. Ahí el Espíritu venía sobre los jueces, no en ellos, con ellos. Y era una presencia condicional. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu estaba con ellos, pero una vez que ellos perseveraban en pecar, ¿qué pasaba? El Espíritu se apartaba. ¿Han leído eso alguna vez? O por ejemplo, cuando David ora en el Salmo 51, ¿qué le dice a Dios? No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se acuerdan? Porque David está consciente que la presencia del Espíritu está con ellos de manera condicional, en función del comportamiento y de la perseverancia que ellos tengan en pecar. Si ellos perseveran en el pecado, el Espíritu se iba, como con Saúl, ¿se acuerdan? Tanto fue que después venían espíritus que lo atormentaban. O lo mismo que pasó con Sansón, ¿se acuerdan? A ver, ¿en dónde residía el poder de Sansón? ¿En su pelo o en el Espíritu de Dios? O sea, a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Teológicamente hablando, decimos, no, es que, híjole, cómo quisiera tener la melena de Sansón, ¿no? Porque esa melena le daba el poder. Y ya se forma una leyenda griega, básicamente. Lejos de extraer la teología, estamos haciendo un fetiche. El pecado de Sansón fue grave, porque sí perseveró en el adulterio, perseveró en la rebeldía. Miren, Sansón es el modelo de todo lo que no se debe hacer. ¿Qué se le dijo a sus padres? No debe tomar vino, ni sidra, ni comer cosa inmunda, ni llegarse a mujeres extrañas. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó vino, se emborrachó en su boda,
Por ahí se encontró un león muerto, bueno, lo mató, ¿verdad? Primero lo mató, después regresó y lo encontró muerto y tenía un panal de miel, se comió la miel, comió cosa inmunda, cosa que estaba mal, y andaba con su voto, ¿no? De hombre de Dios nazareo. Después se casa con una mujer de los filisteos, ¿se acuerdan? Después se va con una prostituta, después se enamora de Dalila, y el pecado de Sansón radica en el hecho de que sí le revela el secreto de su poder, por así decirlo, que no era el cabello, era un voto, un compromiso con Dios, por el cual la obra del Espíritu moraba con él. Pero él, cuando revela el secreto de su voto, está básicamente abandonando a Dios, ¿se entiende? Está menospreciando el compromiso con Dios. O sea, no fue el cabello en sí, como tampoco fue el que se comieron la fruta en el huerto, sino el hecho de decirle a Dios: no te quiero, no eres tan importante como Dalila, ¿no? O en el caso de Adán, no eres tan importante como Eva, ¿no? O no eres tan importante como lo que yo quisiera obtener por mi pecado. Y entonces el espíritu se va, le arrancan los ojos, que fue el instrumento de su pecado. Cuidado con los ojos, ¿verdad? O con cualquier otro miembro de nuestro cuerpo. Pero después clama a Dios, como lo hacían en todo el libro, y Dios le responde en misericordia, ¿sí o no? Sí, y cumple con su propósito. Y Sansón, por ejemplo, se menciona como un hombre de fe en Hebreos 11, independientemente de sus dificultades. Pero bueno, una presencia condicional y temporal. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿el Espíritu está con nosotros o en nosotros? En nosotros. ¿Está con nosotros, en nosotros de manera condicional o incondicional? Incondicional. ¿Qué tal actuamos a veces? Andamos bien chuecos a veces, ¿no? ¿Y el Espíritu se va? No. Hay expresiones en el Nuevo Testamento como: no apaguéis el Espíritu, no contristéis el Espíritu. O sea, expresiones que aluden a que no permitamos que pierda su influencia sobre nosotros, pero no dice nunca que se va. El Espíritu está en nosotros de manera permanente, y una de dos: o nos sometemos a Él para salir adelante en medio de la dificultad, porque tenemos poder de Dios, ¿o no? Sí tenemos poder de Dios para salir adelante, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Escuchen eso. Y lo segundo es que si no cambiamos y perseveramos en la maldad, pues muchas veces lo que puede pasar es que Dios nos lleve rapidito a su presencia, ¿no? Como diciendo: pues ya aquí ya vemos que no la estás haciendo. Vean conmigo un pasaje en Juan 14, con respecto a la pneumatología. Yo les recomendaba a los estudiantes del seminario que para conocer la obra del Espíritu, los capítulos más importantes son Juan 14, 15 y 16. La enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo. Porque hay muchos fetiches, doctrinas extrañas sobre el Espíritu Santo. Pareciera que los últimos 100 años del cristianismo se ha hablado, enseñado y escrito más del Espíritu Santo que los 2000 años que han transcurrido de historia. Y eso ha llevado a una deformación tremenda, porque se ignora lo que Cristo mismo enseñó sobre el Espíritu. 14, 15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Así dice la Biblia de las Américas. Da por hecho de que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. La de la Reina Valera 60 está mal traducido, porque dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Háganlo, ¿no? No, pero la Biblia en el texto griego dice: si me aman, lo harán, guardarán mis mandamientos. Hemos enfatizado que estos mandamientos no son los mandamientos de la ley o el decálogo. ¿Son los mandamientos de quién según el verso? De Cristo. Estamos bajo una ley, la ley de Cristo. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Lo cual nos habla entonces de que ya estamos bajo un nuevo régimen, un nuevo pacto, y por lo tanto una nueva naturaleza. Vean el verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro ayudador, otro consolador. Paracletos es la idea. Alguien que esté con ustedes ayudándoles. Para que esté con ustedes, ¿cuánto tiempo? Para siempre. ¿Es temporal o permanente? No se va. Ahí lo dice, hay que subrayarlo, ¿no? Para siempre.
Que nuestros hermanos pentecostales dicen, es que ya se me fue el Espíritu. O ven a la iglesia, vamos a orar por ti para que venga el Espíritu. O en la noche de sanidad o de milagros, vengan para que reciban el Espíritu, para que reciban la unción. La unción la recibimos una vez cuando creímos en Jesús y ya no se va. No hay que recibirla muchas veces. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué, hermanos? Miren, porque conocer al Espíritu es conocer a Cristo, ¿se entiende? Así como conocer al Padre es conocer a Cristo. Y para que yo conozca al Espíritu y que Él more en mí, primero tengo que ir ¿a quién? A Cristo. Bueno, dice el verso 17 al final, porque mora ¿con quién? Con vosotros. ¿Estaba con ellos o en ellos? Con ellos en ese momento. ¿Qué dice después? Y estará en vosotros, lo cual pasó en Pentecostés precisamente, y de ahí en adelante el Espíritu mora en el creyente. Inmediatamente la persona cree en Cristo, el Espíritu viene a morar en él para siempre. ¿Puede perder influencia sobre nuestras vidas o no? Eso sí. Por eso Pablo dice, anden en el Espíritu, pero no se van. ¿Podemos parecer mundanos a veces? Podemos. No debemos, pero podemos. No, porque nuestra naturaleza mala aún existe. Pero en ese sentido, si usted quiere salir de su charco pecaminoso, ¿lo puede lograr o no? ¿Sí o no? No, hermano, es que lo que hago no lo entiendo porque no hago lo que quiero. No, eso no trata de eso, hermanos. Ya hemos explicado que ahí no trata de eso. Dios nos ha dado un espíritu de poder, ¿no? Bueno, eso con respecto a la nefmatología. ¿Sale, hermanos? En ese sentido, ¿podríamos decir que tenemos una ventaja a diferencia de Sansón o no? Una superventaja, como dice Ezequiel en el Nuevo Pacto, y daré mi espíritu en ellos, para que guarden, hagan y pongan por obra mis mandamientos. Sí podemos. Ellos a veces podríamos decir, batallaban más, ¿no? Porque no tenían una naturaleza con el espíritu en ellos. Bueno, ¿qué otra doctrina teológica tenemos? La antropología. Pues la naturaleza humana caída, ¿no? Cómo se ve el pecado del ser humano reflejado en esta época. Hacía lo que bien le parecía el pueblo. Una mujer libró a Israel por la negligencia de un hombre llamado Barak, que se acobardó y dijo, mejor acompáñame, ¿no? Como que yo solito no. Y la mujer valiente, regularmente como es la mujer muy valiente, dijo, pues yo voy. Y Dios la usó, a pesar de que el pueblo estaba en una situación difícil, ¿no? Encontramos también como una familia dice, pues no tenemos sacerdote, pues aquí en la casa hacemos nuestro culto, aquí llegó un levita, lo sacerdote, que nos ministra a nuestros ídolos. Vemos una corrupción, profanación tremenda. Vemos como a una mujer la violan en la tribu de Benjamín toda la noche hasta que la matan, ¿se acuerdan? Vemos cómo la despedazan y sus partes las envían por todas las tribus de Israel. Vemos cómo el ser humano es proclive a dejar a Dios y solo buscarlo cuando se encuentra en aprietos. O sea, Jueces nos hablan mucho de la antropología, de la naturaleza humana, ¿sale? En su caída, en su maldad. Y por último, la doctrina de la martología. Se nos habla del poder y consecuencias del pecado. Miren, ¿el pecado tiene poder o no? Primero respondamos a esa pregunta. ¿El pecado tiene poder o no? ¿Cómo ven? Bueno, fíjense. Sobre los creyentes, el pecado ya no tiene poder. Es importante la terminología que usamos. ¿Tiene influencia aún? Si lo dejamos, sí. ¿Puede dominar? ¿Puede ejercer un poderío? Si lo dejamos, sí. ¿Pero a qué nos referimos con poder? A que antes de Cristo nosotros vivíamos bajo el poder absoluto del pecado, ¿o no? ¿Quién era nuestro amo? El pecado. ¿Quién tomaba nuestras decisiones? El pecado. Entonces el pecado es el malo. No, pues es que el pecado está arraigado en nuestra naturaleza, nosotros los pecadores, ¿se entiende? Y lo que notamos en el libro de los Jueces es que el pecado domina plenamente al hombre, ¿se entiende? Cosa que en el Nuevo Testamento ya no vemos tan palpable.
porque ya vemos que hay más victoria en los creyentes. O sea, si vamos a hacer una tabla comparativa y ponemos a David con Pablo, a Sansón con Pedro, a Saúl con Bernabé, dígame cuáles estaban más perdidos, los del Antiguo Testamento. Por eso estamos diciendo que el poder del pecado tenía un dominio absoluto sobre el ser humano, entre tanto que el Espíritu aún no moraba en ellos. Ahora, nosotros ya no estamos bajo la potestad del pecado. Si queremos y le dejamos, ¿puede tomar influencia o no? Sí, pero también en el momento que yo diga, basta, Señor, ayúdame en el poder de tu Espíritu a vencer, el Señor nos ayuda y nos da el poder, ¿sale? No estamos esclavizados como lo estábamos antes. Pero también nos habla de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, esclavitud del pueblo, violación en este caso también, adulterio, fornicación, pérdida de la salud, que al menos Sansón se quedó sin ojos, y lo mismo es repetitivo en la historia de la humanidad, hermanos. Entonces, amartológicamente hablando, eso sería un aspecto a destacar. Escatológicamente no tenemos nada, ¿sale? Cosmológicamente tampoco. Con respecto a los ángeles, es muy escasa la información. Sí se menciona al ángel del Señor, pero ahí se menciona a un ángel cualquiera, ¿sale? Pero esto es lo que más destaca. Soteriología, bueno, lo único que podemos mencionar de la soteriología está implícito en la pneumatología, ¿sale? Que el Espíritu estaba con ellos, pero no en ellos. ¿Hasta aquí no hay preguntas, hermanos? ¿No? Ok. Y para terminar, ¿cuáles son los retos de interpretación? ¿Cuáles son las preguntas a responder? O sea, ¿con qué preguntas se queda uno al final de Jueces? ¿Cuáles son las interrogantes que uno se hace después de leer el libro? La primera, ¿por qué Dios usa personas con un perfil no ortodoxo para cumplir sus propósitos? Esa es una primera pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué en el Nuevo Testamento vemos que Dios dice el obispo debe ser así, 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 y el diácono debe ser así, 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 así? Se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, que tenga buen testimonio de los de afuera. Pues en el Nuevo Testamento encontramos la ortodoxia del siervo de Dios, de los siervos de Dios, ¿se entiende? O sea, lo que es correcto para Dios. La pregunta es, ¿por qué en Jueces Dios usa personas con un perfil no ortodoxo, no correcto, y así cumple sus propósitos? ¿Por qué? ¿Alguien quisiera responder? O sea, ¿por qué Dios usó a Sansón? Si era bien coquetón, ¿no? Si era adúltero, si era irreverente, si era rebelde, si deshonró a sus padres. La pregunta es, ¿por qué Dios lo usó? Bueno, la pregunta no es tan compleja porque en cierto sentido nosotros estábamos iguales que Sansón, ¿verdad? Pero la pregunta entonces cambia, ¿por qué Dios lo siguió usando a pesar de que él perseveró en ello? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? Sí, por una parte, cristológicamente hablando, debemos entender que Dios está usando siempre en el Antiguo Testamento a personajes muy limitados para sembrar en nosotros el anhelo del Cristo, el hombre perfecto. Pero por otra parte, en el libro de los Jueces, acuérdense que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y, ahorita Aurelio comenta algo. Eso, ahora es cierto, hermano. Ahorita te regresa. No te preocupes, hermano. Ahorita vamos a orar por ti para que recuerdes. Bueno, la respuesta que yo le podría dar a esta pregunta tiene que ver con el hecho de que Dios está obrando a pesar de que es un periodo complejo. Acuérdense que la misma naturaleza lo encontramos en la ley. Dios usa al pueblo, les da restricciones a pesar de la esclavitud, a pesar de la dureza de su corazón. Dios usa a los seres humanos en esta época a pesar de la gran apostasía que existía. Y la realidad, hermanos, es que si analizamos, Dios sigue siendo igual.
Porque miren, la apariencia que yo tengo aquí, la de un hombre santo tal vez, ¿no? El hermano le echa ganas, es bien buena onda, o el que toca, ¿no? O el que proyecta, o el que dirige. Pero realmente nuestro corazón muchas veces, hermanos, y sí tiene motivaciones, intenciones, secretos, que si los pudiésemos ver diríamos, híjole, ¿no? ¿Cómo? ¿Y ese es el hermano que predica? ¿Y ese es el hermano que dirige? ¿Y esa es la hermana que hace el aseo, ¿no? Entonces, a pesar de eso, Dios nos usa. Eso no significa que en el nuevo pacto debemos perseverar en la maldad y que Dios así nos va a seguir usando. No. O sea, hay restricciones en el nuevo pacto. Hay un modelo perfecto para servir a Dios. No en perfección, pero sí en honestidad, que es lo más importante. Pero en esta época, a pesar de las faltas, Dios usó a una mujer, por ejemplo, para ser profetisa y juez, ¿no? Y Dios usó a personajes como Sansón. Y número 2, otra pregunta importante. ¿Por qué el pueblo estaba tan perdido, o sea, tan desviado, si Moisés les enseñó la ley? Perdón por la falta de ortografía. Si Moisés les enseñó la ley, ¿por qué están tan perdidos? ¿Por qué el sacerdocio está raro y todo eso? Bueno. Porque en vez de hacer lo que Moisés les enseñó, el pueblo hacía lo que cada día hacía. Bueno, por una parte eso, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? Bueno, hay dos razones. La primera tiene que ver con las generaciones. Por ahí en Jueces se nos dice que cuando murió la generación que entró a la tierra de Canaán, esto es muy importante, se levantó otra generación que no conocía al Señor. Y esto nos debe taladrar a nosotros bastante, porque aquí tenemos a los niños, a los muchachos, y es muy triste cuando pasan los años, ¿no? Y muere toda una generación. ¿Y qué fue del hermano Carlos? No, pues murió. La taquicardia regresó y tronó. ¿Y qué fue del hermano Frank? No, pues también ya la vejez. ¿Qué fue de David, de Olivares, Carlos, Arcelia? ¿Qué fue de esa generación que sirvió al Señor en esa iglesia, no? No, pues ya todos fallecieron. Nada más queda viva la hermana Reina, ¿no? Que llegó a los 150 años. Primero Dios, hermana. Entonces, y es triste ver que cuando vemos a la nueva generación, pensemos, ¿no? Dios no lo permita. Saomi, Mateo, las niñas de mi hermano Filiberto, ¿no? Dieguito, Camilita, Emanuel. Y estos chicos, ¿qué onda? No, pues ya hicieron una cristoteca, ¿no? Y ya no enseñan la Biblia, ¿no? Ni los primeros rudimentos dominan. Y andan bien chuecos y hacen esto y el otro. Ese es un pecado grave, porque eso significa que la generación anterior sirvió a Dios honestamente y de corazón tal vez, pero no le metió interés a la vida de los niños y los jóvenes. Usted pregúntese llegando a su casa, a ver, ¿mis niños de veras entienden el Evangelio al menos? ¿Mis niños solamente están repitiendo algo que yo les estoy diciendo? ¿Están siendo informados o realmente están siendo conscientes de lo que es la verdad? Porque una cosa es que los niños repitan como perico el Salmo 91, ¿verdad? Y se saben ese y el Salmo 23, pues sí, pues cualquiera se lo puede aprender. El ser humano tiene una mente sorprendente. Pero nosotros debemos buscar hacerles conciencia, darles un testimonio para que esa generación conozca al Señor, ¿sale? Eso por una parte, hermanos. Recordemos que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No es que salieron chuecos porque cada persona es individual, bueno, sí. ¿Salieron chuecos porque Dios así lo permitió? Tal vez. Y ya la típica, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Bueno, salieron chuecos también porque no les metimos nada de interés, ¿se entiende? Porque si le sembramos al niño, el niño puede cosechar o no. Esa es una realidad, hermanos. O sea, no perdamos el tiempo con nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero la otra cuestión de por qué estaban tan perdidos y tenían la ley de Moisés es porque realmente ya no tenían la ley de Moisés. La ley de Moisés se perdió. Sí, hermanos, aunque suene esto a película, la ley de Moisés se perdió. Los escritos mosaicos y las tablas del pacto no estaban al alcance del pueblo. Y sabemos que se perdió
porque en la época de los jueces, en la época de Saúl, en la época de David y algunos reyes, ellos conocían algo de la ley, pero por la tradición oral, más o menos. Pero tenían sus mujeres, pero tenían sus caballos, amontonaban plata y oro, y hacían muchas cosas, ¿no? Pensaban que había un Dios supremo, y otros por ahí más inferiores, pero el rey Josías, ¿se acuerdan? Después de muchos años, mandó a hacer algunas cositas a la casa de Dios, y por ahí el sumo sacerdote Hilcías le dijo: oye rey, encontramos estos libros, ¿no? Queremos que los cheques. Los lee el rey Josías, rasgó sus vestiduras, convocó un ayuno, creo, me parece, no estoy inventándole ya ahí, pero convocó un ayuno, vamos a pensarlo, ¿no? Se puso bien triste con todo el pueblo e hizo una reforma. ¿Por qué? Porque después de muchos años el pueblo está conociendo la voluntad de Dios en la ley mosaica y están reformando muchas cosas que estaban bien chuecas. Con la monarquía las cosas mejoraron un poquito, pero dependían de la tradición oral, de lo que dijera el profeta, de que el rey fuera más o menos conforme al corazón de Dios. Pero con Josías el pueblo se reformó. Entonces, en la época de los jueces y en la monarquía, antes de Josías, no estaban los escritos, ¿se entiende? No podían revisar, a ver, vamos a ver qué dice acá, no. ¿Qué dice el profeta? Si les tocaba un falso profeta, pues les iba re mal, ¿no? O si el rey era bueno, qué bueno, y si el rey era malo, pues el pueblo le iba mal. Ya después de Josías el pueblo judío se establece mejor, tiene más principios, y ya en el cautiverio, ¿qué vemos en Daniel? No, perdóneme rey Nabucodonosor, mis respetos para usted, pero yo no puedo comer cerdo, ni camarón, ni nada de esto, porque es inmundo. ¿Ya tiene conciencia de los escritos o no? Sí. Entonces yo nada más verdurita, lechuga y algunas cosas de esas, ¿no? O los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, adoren a la imagen. ¿Y qué dicen? Pues no podemos, mira, métenos al horno. Si Dios nos salva, qué bueno, y si no, pues tampoco. Estamos bien con Dios porque hay un solo Dios, hay un solo Creador. Pero los judíos antes de Josías, ¿qué decían? Si Baal es Dios, adórenle. Y si Jehová es Dios, adórenle. Tenían una noción equivocada. Entonces, después de Josías es que el judaísmo toma una forma más estable, y ya para tiempos de Jesús hasta doctrina teológica tenían. Teología de los fariseos, teología de los saduceos, entre otras cosas. ¿Qué nos dice para nosotros Dios a través de los jueces? Bueno, esto tiene que llevarnos a una reflexión. ¿Tenemos rey o no? Ahora yo le pregunto a usted, ¿hace usted lo que bien le parece o hace usted lo que Dios dice? La pregunta también es para mí, obviamente, ¿no? Es como si hubiera ahí un rebote. ¿Hacemos lo que Dios dice o hacemos lo que bien nos parece, hermanos? Porque hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es de muerte. O como dijera el Salomón mexicano, ¿verdad? No hagas cosas buenas que parezcan malas, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ¿no? Entonces tenemos una voluntad revelada en Cristo. ¿Las decisiones que tomamos las hacemos en Dios o nosotros somos el propio Rey? Bueno, son cosas a considerar, hermanos, ¿sale? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Ningún comentario? ¿Ninguna pregunta? Bueno, hermanos, yo les animo a que lean Jueces. No es un libro muy largo, es de los que menos leemos a veces, y si lo leemos vamos a entender mucho de la historia del pueblo judío. Pues nos estaremos viendo el día domingo, ¿sale? Ya los hermanos del seminario vamos a entrar dentro de un par de semanas, me parece. Les avisamos por WhatsApp, ¿sale? Y para ofertar las nuevas materias que se van a dar este cuatrimestre. También recuerden que tenemos un viaje de este sábado al que viene. Ya los lugares se apartaron, los hermanos ya prepararon la comida, los lugares. Si hay algún cambio, por favor avísenos con tiempo para organizarnos, ¿sale? Ya por el grupo que se hizo en WhatsApp, estén pendientes para ver cómo nos acomodamos, ¿sale? Parece que eso ya se está resolviendo. Y por otra parte, hermanos, hay algunos proyectos que tenemos en mente, como las células de oración.
dependiendo de las regiones de la ciudad y los hermanos. Hay una capacitación para maestros o hermanos que anhelen el pastorado y la enseñanza, que es una capacitación un poquito más compleja. ¿Se acuerdan que hablábamos del análisis lingüístico? Que no lo pudimos abordar todo el grupo de varones. Yo les aviso, el domingo les doy el aviso. Hay una capacitación también que tenemos programada para los hermanos que tienen dones diaconales. Por ahí le comenté a algunos, ¿no? Me parece, para que asistan a esa capacitación. No va a ser muy larga ni muy cansada, pero es necesario que estén. Y los que son diáconos también, ¿verdad? Para que también nos apoyen ahí. Y también, ¿qué otra cosa teníamos ahí programada? No me acuerdo, pero se les va a avisar el domingo, ¿sale? ¿Había una pregunta por allá? ¿Alguien levantó la mano? Precisamente eso es lo que vamos al final del año a... Sí hay, obviamente, ¿no? Pero al final de este año lo que vamos a hacer es precisamente dejar muy en claro quiénes son las hermanas que están sirviendo como diaconisas. Porque aunque nunca se les ha dado un reconocimiento, la realidad es que sí hay hermanas que están fungiendo con ese papel. Entonces, por eso la capacitación para diáconos, obviamente incluyendo a sus esposas y a las diaconisas o a las hermanas que anhelen servir en eso, tienen que asistir a la capacitación, ¿sale? La capacitación es formativa, informativa y tiene como fin eso. Ahora, también con respecto a los niños, el día domingo les avisamos con tiempo, un día antes, ¿sale? Mañana lo platicamos, ¿sale, hermanos? Ahí en la junta de varones y a ver qué se determina. Con respecto a la reunión de los muchachones, las muchachas, los jóvenes, también mañana platicamos ahí entre los varones con el hermano Gamaliel, que es el encargado, ¿verdad? El apóstol de jóvenes. Y ya determinamos que se va a hacer, hermano, ¿sale? Estemos orando por Gama y por los chavos para que sean una generación que conozca al Señor. Bueno, les avisamos con tiempo, hermanos. Entonces, eso sería todo lo que yo tengo que comentarles. Si Dios lo permite, nos vemos el viernes en la reunión que tenemos los varones y el domingo todo normal. Que Dios les bendiga. Los dejo con nuestro hermano Francisco.